Muy buenas, mis jamerlucos. ¿Qué tal os va? Pues mirad, hoy estoy aquí yo solo para hablaros de la serie de Yu Yu Hakusho. A ver que se me vea el dedo que no controlo esto. Sí, aquí está. ¿Por qué estoy aquí yo solo? Porque a Moguri simplemente no le gusta la serie. No se vio el anime en su día y estoy aquí yo que he visto el live action. Hay cosas que me han gustado más y otras que menos. Os hablaré desde todos mis puntos de vista, tanto de fanboy como no. Y os vengo aquí a relatar qué me ha parecido los 5 episodios de Yu Yu Hakusho. Personalmente, personalmente lo hubiera partido en 2 temporadas tranquilamente. Ya iré explicando luego los motivos, pero personalmente ha estado mejor de lo que esperaba. Hay cosas que han mejorado, otras que no tanto, pero para gustos culos. A fin de cuentas, yo personalmente el final lo hubiera hecho de otra manera. Pero bueno, antes de seguir enrollándome, vamos a hablar que esta primera temporada prácticamente ha abarcado lo que es la saga del detective espiritual que es Yu Yu Hakusho, porque Yu Yu Hakusho se parte en prácticamente eran sí, en 4 sagas. Y en esta serie han mezclado la primera saga con el final de la segunda saga, que es aquí donde no estoy yo totalmente de acuerdo con ello. Pero luego entraremos en detalle para no spoiler a la gente que no se ha leído, no se ha visto ni el anime ni el manga. Así que si a ver que tengo aquí la chuletilla y tengo que ir organizando. Sí, voy a estar mirando constantemente el ordenador porque tengo aquí la chuletilla bien ordenado lo que quería explicar. Y a ver qué sale. Pues bueno, empecemos con lo que no ha aparecido en el manga anime, que solo se le menciona vagamente y no es un spoiler del todo. Yo os explico por qué. Porque empezamos en la saga espiritual cuando vemos que Yusuke se atropella y tiene que resucitar. Se habla brevemente del Rey Emma, el padre de Koenma, que tampoco es que en el manga anime apareciera mucho que digamos, pero era importante ver aunque sea solo una imagen, pero claro está que como estaba tan limitado de personal y de tiempo, supongo que era para no tener que trabajar con tantos personajes secundarios, porque el Rey Emma era importante pero no tanto para la obra. A ver, perdona un momento, sí. Que es un personaje importante del lore japonés, sí, dentro del budismo, sí, pero dentro de la obra queda muy secundario. Que de vez en cuando aparecía para dar alguna colleja a Koenma y no le pidas mucho más. Realmente es un personaje que no tiene peso en la obra. Claro que si empezamos a hablar de los lores y las veces que ha aparecido en otras series como en Dragon Ball y demás, que muchos habréis pensado que sí, es que el Rey Emma tiene mucha importancia porque ha aparecido en otras series, sí, pero da la casualidad que en esta obra no. Por otra parte, ya que estamos hablando del rey un momento que voy a organizarme aquí otra vez. Sí. Pasemos un momento a Koenma. De Koenma hemos perdido uno de los momentos más graciosos de la obra, que personalmente no les costaba nada ponerlo, era que cuando conoce a Yusuke era un crío pequeño y claro, tú ves ahí a un tapón con chupete, pues da chiste y no te tomas en serio que sea alguien importante en el mundo espiritual. Y por eso Yusuke constantemente se reía de él y no le tomaba en serio. A ver. Y claro, la primera que vemos, la forma adulta, Yusuke no lo reconoce a pesar de que lleve aquí el kanji de Koenma. A ver, os pongo una imagen para que entendáis mejor. Haceros cuenta que esa imagen de ahí vemos a Koenma en forma niño y de adulto. Que es lo que decía, que tú ves al enano ese con chupete, pues no te lo tomas en serio. Y luego ves a Koenma con el chupete, que hasta el mismo Koenma dice, Yusuke, ¿no me reconoces? Cuando ve el chupete y el kanji, que supongo era Koenma, ya empieza a reconocerlo. Así que es uno de los chistes que se ha perdido en esta obra, pero claro, esto es lo de siempre. Han querido agilizar la trama y poco más. ¿Por dónde iba? Que me está costando seguir un poco el hilo. Sí, voy a seguir con el guión. Antes de hablar sobre la serie, remarcaré que estos 5 episodios han resumido gran parte del primer arco de Yu Yu Hakusho, como he dicho antes, la saga del espiritual, la saga del detective espiritual, que consta de 5 mini arcos. Que consta de 5 mini arcos esta saga. Desde mi punto de vista han querido hacer un One Piece en el tema de agilizar, quitar arcos
para avanzar en la trama, cosa que aquí no ha salido tan bien, porque Yu Yu Hakusho tampoco es que tenga tantos episodios ni tantos arcos que borrar como lo han hecho. Y personalmente lo que decía anteriormente en el vídeo, que el final de la serie lo podrían haber dejado para la segunda temporada, que es lo importante de Yu Yu Hakusho, que ya volveré a hablar sobre ello. Pero bueno, ahora sí que vamos a empezar a hablar de lo que se ha visto para el live action. Que como siempre digo, estuvo muy resumido para agilizar la serie cosas que ha venido muy bien del manga anime, porque hay cosas que sí que hubieran sido ralentizar mucho la obra, como por ejemplo cuando Yusuke tiene que resucitar, Koenma le pone una serie de pruebas para ver si es merecedor de volver a la vida. Aunque perdamos ciertos gags humorísticos que caracteriza al autor, como el caso de cuando vemos que Yusuke salva al niño de aquel camión, es que resulta que en el anime cuando llega a Botam le dice: chico, que sepas que tu muerte no servía de nada, porque si no llegas a interceder tú, el niño se hubiera salvado milagrosamente sin ningún rasguño. Y la gracia está que por culpa de Yusuke sí que se llevó alguna herida menor. Pero la cuestión que aquí el chiste estaba que murió por nada. Lo cual eso que es un chiste que se ha perdido. Por otro lado, que entiendo que no han querido meterle tanto drama como en el manga anime, es que cuando Kuwabara fue al funeral de Yusuke, que monta un pollo de la hostia, que para mí hay un momento que es trágico y bonito a la vez. Es que cuando entra a la sala donde está la madre de Yusuke, arma un jaleo mayor y estuvo a punto de golpear la foto de Yusuke, pero se reprime el golpe porque al ver que Yusuke no podía responderle porque él lo consideraba su rival y su objetivo era derrotarle, pero al ver que Yusuke no estaba ahí presente para devolverle el puñetazo, no tenía sentido. Lo cual esto hace más hincapié que pese que Yusuke vea que a la gente le importaba más a lo que él creía, como él decía: no, que Keiko, que es la chica que le gustaba, estará mejor sin mí, mi madre estará igual. Y Kuwabara, que es un tío que siempre está buscando pelea conmigo, pues ya no se molestará tanto. Y ahí ve como las lágrimas de Kuwabara salen ahí a flor de pie y ve diciendo: demonios, ese tío que siempre buscaba pelea conmigo le importa de alguna manera para que suelte lágrimas. Así a lo que iba. Algo que, si no recuerdo mal o se me ha escapado en este live action, si alguien me lo puede confirmar, es que yo no vi a Koenma darle el huevo espiritual que le ofrece a Yusuke en el manga anime para volver a la vida. A ver, un momento que tengo por aquí, sí. Este objeto se lo da Koenma para que Yusuke vuelva a la vida, que es una de las tantas pruebas que tiene que hacer para resucitar. Porque simplemente en el live action vemos que cuando... Creí que había quitado la imagen. Ahora. Porque en el live action simplemente vimos como Yusuke mágicamente saca poder espiritual para salvar a Keiko de las llamas. Que sí, algo parecido ocurre en el manga anime, que... Bueno, en el manga anime simplemente tira el huevo para salvar a Keiko, demostrando que no le importaba revivir si Keiko sobrevivía, cosa que hace... Y cosa que hace que salven el cuerpo de Yusuke y Keiko al mismo tiempo. Que claro, en ese momento Keiko, cuando ve el edificio en llamas, lo único que se le ocurre es salvar el cuerpo de Yusuke. Y es por eso que Yusuke, con la fuerza espiritual que saca en el momento, salvó a Keiko de las llamas. Con esto último que he dicho de cuando Yusuke usa la fuerza espiritual para salvar a Keiko, esto simplemente lo usaron en el live action para avanzar un poco en la trama sobre las habilidades que iba a tener Yusuke en la obra. Claro que en el manga anime requiere un poco más de tiempo y demás, pero aquí ya empezamos a ver por dónde van los tiros. Y esto agiliza mucho para que Koenma le permita resucitar a Yusuke. Y como he dicho, esto, cosa que se agradece de live action, que se quitaron toda esa parte de las pruebas de Koenma para que Yusuke volviera a la vida, porque si no en el live action se hubiera ralentizado mucho. En el manga anime hay cosas que estuvieron graciosas, pero ralentizaba la obra. Y más para 5 episodios que habían. A ver, ¿por dónde iba? Ah, sí, lo que había dicho del huevo espiritual. Cuando Yusuke lanza el huevo, Koenma, en empatía con Yusuke, le da un segundo huevo para que vuelva a resucitar a la vida, solo que Koenma esta vez lo iba a cuidar por él. Y ahora... pasemos más cosas de live action. Me parece acertado que en tan pocos episodios que tiene esta temporada que Yusuke resucita en el primer episodio, cosa que se veía venir porque se han quitado
ese mini arco de resucitar a Yusuke y las pruebas, muy acertado, porque si no, como he dicho varias veces, se hubiera ralentizado mucho. Cosas secundarias que han quitado. Y prácticamente nos presentan a los 4 personajes principales en el primer episodio. Bueno, 5 contando con Kuwabara. Los 5 personajes principales. Y ahora, un detalle que me encantó de esta serie, el tipo de camión que el tipo del camión, el que iba conduciendo, que, bueno, ya me entendéis lo que quiere decir. El tipo que atropella a Yusuke. En ese momento estaba escuchando la canción del opening del anime, lo cual me pareció muy acertado y a mí me removió totalmente. Me removió la patata porque eso fue nostálgico para mí. Y me pareció muy acertado poner esa canción porque los fans del manga anime se habrán dado cuenta que es la canción original que aparecía en el anime. Y yo es un detalle que agradecí bastante. Ahora, pasado esa parte del primer episodio prácticamente, de los 2 primeros episodios de cuando Yusuke resucita, lo que viene después, que es lo que casi se come la serie, que se entrelaza con otro arco, es el arco de... Bueno, el mini arco que está dentro de la saga espiritual, son los 3 artefactos malignos, que es cuando Yusuke... Bueno, voy a explicarlo un poco mejor. Resulta que Yusuke tras resucitar hizo una serie de misiones antes de enfrentarse a Goki, Kurama y Hiei. Vale, eso por una parte. Así que, como en el live action se han quitado esos 3 o 4 misiones principales antes de enfrentarse a ellos, pues aquí lo agilizaron, que no estuvo mal porque sería, como siempre, ralentizar, y nos muestran ya a otros personajes importantes de la serie. Lo único que perdemos en este live action es el enfrentamiento entre Hiei y Yusuke. Es la única pega que le vi a esta serie. Más que nada porque gracias a este enfrentamiento Hiei se gana la empatía de Yusuke. No, al revés. Yusuke se gana la empatía de Hiei, que lo he dicho al revés. Este arco fue bastante fiel al manga anime, debido a que primero derrota a Goki usando la estrategia, porque realmente en el manga anime se enfrentó 2 veces contra Goki. La primera perdió inevitablemente, y la segunda, viendo la experiencia del combate anterior, que Goki tenía un cuerpo muy duro, tan duro como una roca, dijo, hostia, pues a este no lo puedo matar a palos. Pero ¿qué pasa si le disparo mi railgun hacia la boca, que parece una zona endeble? Pues así consiguió recuperar su primer objeto espiritual. Claro, lo único que hicieron de enfrentarse a Goki una única vez fue para agilizar la trama, lo cual veo bien. Lo único que se me ha perdido un poco es que Yusuke es derrotado y luego usa una estrategia. Lo único que aquí nos dicen que Yusuke pensó más rápido y dijo, si tiene el cuerpo duro como una roca, pues tendré que probar otra cosa. Probó eso y le funcionó. Luego, después de derrotar a Goki, en el mismo episodio, cosa que yo no me esperaba, que como siempre esto es para agilizar la trama, se encuentra con Kurama, el cual usará su artefacto maligno para salvar a la madre de Kurama, que cuentan ya su historia, que está bien contada, de cómo escapó al mundo de los humanos, que se fusionó con el niño este, con el cuerpo que habita Kurama, y poco a poco cogió empatía hacia la madre del niño este. Así que Kurama estaba dispuesto a sacrificarse, pero Yusuke se lo quiere impedir porque él ya vio el dolor de una madre que ha perdido a su hijo. Solo que en el manga anime, la diferencia que hay es que Yusuke se iba a sacrificar en vez de como en el live action, que simplemente da la mitad de su vida. Lo que pasa aquí es un poco... Me gustó un poco más que aquí tuviera consecuencias el espejo, mientras en el manga anime es en plan... No, chico, como... Te has querido sacrificar, te perdona la vida esta vez por tu empatía. Mientras que en el live action lo veo muy acertado que le costase la mitad de su vida. Porque el espejo sí o sí tenía que cobrar un precio. Pero bueno, cosas del manga anime. Y gracias a este momento, Kurama se empatiza con Yusuke, lo cual lo gana como aliado. ¿Qué pasa? Un momento, que ahora sí que voy a poner... Gente, a partir de ahora, si veis este cartelito, os aconsejo que los que no hayáis visto el manga anime, es un momento para silenciar el vídeo o adelantar un poco para evitar spoilers del manga anime si tenéis planeado verlo, porque a partir de ahora sí que voy a dar spoilers más grandes. Os doy 3 segundos para que lo silenciéis.
advertidos estáis. La cuestión, los que hayan visto el manga anime, aquí sabemos que lo que ocurre, que no vimos el combate de Hiei, es que Yusuke va con los artefactos malignos, que Hiei secuestró a Keiko, cosa que no ocurre aquí exactamente en el live action, ya explicaré luego los motivos, si me acuerdo, claro. La cuestión es que Hiei le desafía a Yusuke porque tiene que salvar a Keiko entregando los dos artefactos malignos que había recuperado. ¿Y qué pasa? Hiei en ningún momento usa la espada para abrirse el ojo maligno, cosa que él ya llevaba antes de coger la espada. Lo que pasa, la espada le daba ciertas habilidades, cosa que no vemos en este live action. Y aquí Kurama se enfrenta a Hiei junto a Yusuke. Se enfrenta a los dos contra Hiei porque sabe Kurama que Yusuke es incapaz de derrotar a Hiei con el nivel que tenía. Ni por asomo. Ni por asomo. Que Hiei era peligroso. No era alguien de armas tomar. Lo único que, como siempre, aquí Yusuke para avanzar consigue usar la estrategia usando el espejo maligno, el cual usó su Reigan y, como le dio más potencia, pudo golpear a Hiei para dejarlo noqueado. Y después de este combate, Hiei se hace medio colega de Yusuke, el cual empieza a respetar y poco a poco van mejor las cosas. Y esto es un combate muy importante que hemos perdido en el live action porque aquí se muestra la empatía que se tiene en estos personajes, porque saben la fuerza, han tenido un combate y saben cómo son y con esto se ganan confianza, típico del manga anime. Algo que he dicho sobre el manga anime, los que lo voy a remarcar ahora. En este live action no me gustó nada que con la espada maligna se abriera el ojo maligno cuando es algo que llevaba Hiei de por sí. Si consideráis esto de spoiler, lo siento mucho, pero se tenía que decir otra vez. Cosa que ocurre en el manga anime que más adelante explican cómo lo consigue. Pero esto es otra historia que no creo que veamos ya en la segunda temporada ni en ninguna. Que si lo dejan en esta temporada tampoco pasa nada. No es que sea mala la serie, a mí me gusta en su justa medida, pero hay cosas que no le he podido perdonar. Pero a lo que iba, simplemente porque... ¿Por qué Hiei quería la espada? Simplemente no para sacarse ese ojo maligno, sino simplemente porque potenciaba sus habilidades. Esto ya lo he comentado antes. Algo que no puedo perdonar de este live action es cómo nos presentan a Genkai. Sí, vale, que Koenma ya conocía a Genkai, sabía lo habilidosa que era tanto en artes marciales como en habilidades espirituales, pero es que resulta más que Koenma le diga a Yusuke, vete a entrenar con esta mujer, simplemente Genkai buscaba un alumno para que fuera su sucesor en sus técnicas espirituales. Lo cual aquí perdimos un arco bastante interesante, con el cual vemos como Genkai empatiza con Yusuke en varias ocasiones ya que buscaba un sucesor, como he dicho, pues Yusuke se mete en dicho torneo para detener a un yokai. Claro que aquí ha cambiado esto por agilizar, que a mí no me hubiera importado que aquí le hubieran dedicado 2 episodios o que el final de esta temporada hubiera sido el torneo de Genkai y después una segunda temporada, que ya explicaré más adelante. La cuestión es que le mandan a Yusuke tras un yokai que era famoso por matar a maestros espirituales. Y es lo que pretendía hacer con Genkai. Tras este torneo que también se mete Kuwabara, a través de que la hermana le dijo... Ve a hablar con esta mujer porque Kuwabara aquí, cuando pasa un tiempo, empieza a notar cómo crecen sus poderes espirituales. Claro que aquí hay una gran diferencia entre el manga anime, mientras que en el live action Kuwabara acosa constantemente a Yusuke y se entera de todas las movidas espirituales, pues en el manga anime fue porque la hermana de Kuwabara, que ni aparece en este live action, cosa que no veo mal porque ya eran muchos personajes y la hermana tampoco hace gran cosa, pero simplemente la hermana, que también tenía percepción espiritual, le dice a Kuwabara, te recomiendo que vayas a hablar con esta persona para que te explique qué te está pasando. Y aquí, que es algo muy interesante que se pierde, es ver el crecimiento de Kuwabara con sus habilidades espirituales. Porque mismo Yusuke se sorprende de decir, demonios, si Kuwabara que tiene este poder espiritual, ¿cómo que puede ser que físicamente haya perdido siempre contra mí? No me cabe en la cabeza, decía Yusuke. Y es algo con lo que poco a poco se gana la empatía. Claro que aquí le han pasado de otro modo, que los dos se entrenan junto a Genkai, y gracias a esto Yusuke le anima a seguir entrenando, ver... ¿Cómo decirlo? Esa pasión de Kuwabara por seguir entrenando hasta que saca su espada espiritual. Insisto,
no ha estado mal como nos han presentado a Genkai, pero personalmente hubiera preferido que hubieran hecho un mini torneo con menos personajes. Claro que no puedes sacar a todos los personajes que aparecieron en el manga anime, te podías haber ahorrado unos cuantos, poder, yo que sé, haber puesto de 5 a 8 personajes. No, de 6 a 8 personajes, que sea algo par. Y haber hecho un mini torneo con esos personajes que aparecían Yusuke, Kuwabara, algún yokai y algún otro más. Y no sé, personalmente me hubiera parecido mejor. Que luego sí que es muy fiel el entrenamiento que tiene Yusuke con Genkai. Está muy bien respetado. Pero personalmente no les costaba nada haber hecho un mini torneo. Lo cual hubiera sido agradable de ver. Antes de pasar a más cosas de live action, un arco que se ensantaron completamente del manga anime, que cosa que no veo mal, porque tampoco aportaba mucho a la trama. Ahora, esto que voy a comentar va dirigido a los que han visto el manga anime. Así que voy a poner aquí el cartel por si acaso alguien no quiere verlo, porque me gustaría ver qué piensa la gente que ha visto el manga anime, a ver si les parece acertado o no lo que ha hecho en live action. Personalmente, el arco... ¿Qué ha pasado aquí? Un momento. ¿Qué ha pasado con esta imagen? Por... ¿Eh? La madre que lo parió. Claro. Ahora, puto OBS, tú y yo tenemos que hablar después de este vídeo. La cuestión, que aquí se han saltado un arco que no era necesario tampoco. Entiendo que lo hayan hecho para agilizar, porque realmente no aporta gran cosa a live action. Simplemente transcurre después del torneo de Genkai, que es simplemente para ver cómo Yusuke avanzó en su entrenamiento. Y lo mejor de todo es que aquí vemos al grupo de los 4, Hiei, Kurama, Kuwabara y Yusuke, formar un equipo de 4 formalmente, que nos da a entender que esos 4 van a seguir haciendo misiones juntos. Pero este mini arco transcurrió de la siguiente manera. Las 4 bestias sagradas, que son la tortuga, el tigre, el dragón y el fénix, se unen para exigirle al mundo espiritual que se les permita estar en el mundo de los humanos. Claro que una de las grandes cosas que se pierde aquí es el crecimiento de Kuwabara en solitario, de cómo aprendió a manejar por sí mismo la espada espiritual. Tampoco se vio en pantalla en el manga anime, pero... demonios, era algo agradable ver cómo Kuwabara empezó a entrenar por su cuenta. Claro que, como he remarcado antes, se ve los frutos del entrenamiento de Yusuke, se ve como Yusuke y Hiei empatizan entre ellos, que se ganan confianza, porque aquí Hiei y Kuwabara no se tragan, porque Kuwabara no se fía de los yokais. Y Hiei, como es muy Hiei, así de chulo y prepotente, normal que roce muchísimo con Kuwabara en ese sentido. Así que esto caracteriza que Hiei y Kuwabara siempre estén de rifirrafe discutiendo entre ellos. Ya Kurama lo tolera un poco, porque a pesar de ser un yokai, Kuwabara tolera a Kurama porque es más empático. Es más empático hacia los humanos. Y otra cosa que caracteriza este mini arco sobre las 4 bestias sagradas, estas bestias las vemos referenciadas en otras obras como en Digimon sin ir más lejos, cosa que vimos en Digimon 02 y 3. La gracia estaba de que cada una de estas 4 bestias se enfrentaba a uno de los personajes. Por ejemplo, a ver si los encuentro ahora por aquí. Por ejemplo, la tortuga se enfrentó a Kurama, porque Kurama era un famoso ladrón. Y aquí hay algo que dice muy interesante Hiei, que simplemente le dice Hiei Yusuke: tal, quiero que sepas por qué me alié con Kurama. No porque le tuviera miedo, sino simplemente sé lo poderoso que es, pero no me convenía tenerlo como enemigo. Porque a Hiei lo que le gusta es combatir con gente fuerte, pero tampoco es tan tonto como para enfrentarse a cualquiera porque sí. Sino conocía la fama de Kurama, y a pesar de no tener toda su fuerza original, sabía que Kurama es de armas tomar. Y por eso cuando Kurama se enfrenta a la tortuga roca, que la gracia está que su núcleo estaba a través de una piedra roja que Kurama encuentra fácilmente, lo derrota. Luego Kuwabara se enfrentaba al tipo del tigre, que simplemente era un tío supermazado que absorbía energía espiritual,
y Kuwabara a fin de cuentas usa la estrategia para derrotarlo. Hiei se enfrenta al tipo del dragón, lo cual transcurre de un combate muy interesante sobre Hiei, y Kuwabara se lo piensa 2 veces antes de meterse con él. Pero eso no implica que sigan teniendo roces, y por supuesto Yusuke no podía enfrentarse a otro que al Fénix, que simboliza como el más fuerte del grupo. Y esto era lo que nos ofrecía este mini arco, el avance de poder de los personajes. Volvamos a Live Action. Y es aquí donde entro yo en conflicto. Porque esta trama, este mini arco que sería el rescate de Yukina, cosa que ha ido prácticamente casi todo el Live Action, lo empalman con el enfrentamiento del grupo de Yusuke contra el equipo de Toguro, que es algo que ocurre en el segundo arco, llamado el Torneo Oscuro, cosa que han borrado directamente de este Live Action, lo cual lo veo una cagada porque podían haber hecho el rescate de Yukina y dejar el torneo para la segunda temporada. Que hubiera sido ideal porque se han perdido muchos personajes, pero eso ya hablaré más adelante, no sé si pondré un cartelito o qué, pero la cuestión que... Volvamos a lo que iba, hablando del rescate de Yukina. Vayamos por partes, porque aquí el grupo ya está formalizado en el manga anime, cosa que en el live action no se ve. Y sobre todo por lo que decía siempre de que Hiei se gana, empieza a tener cierta empatía sobre Yusuke. La gran diferencia es que aquí Kurama no participó en dicho rescate. Estaban Yusuke y Kuwabara, que como ocurre en el live action, Kuwabara ve la imagen de Yukina, se enamora locamente y va a querer salvarla corriendo. Y a Hiei se lo pide el mundo espiritual para ayudar a Yusuke. Y con otros favores por detrás. Pero la cuestión a lo que íbamos. Que aquí pelean los 4... Se van los 4 a salvar a Yukina por motivos diferentes. ¿Dónde iba? Sí. En este arco transcurre al mismo tiempo que Yusuke y Kuwabara siguen entrenando con la maestra Genkai, que luego en el manga anime transcurre de maneras muy diferentes. Pero claro, aquí vemos al tipo llamado Sakio, que aparece durante todo el Live Action, que Sakio en el manga anime aquí aparece por primera vez. Que es la gracia, porque la idea de Sakio era desplomar a Gonzo Turakane, el cual irónicamente era el fundador de la organización... A ver que... Se me ha perdido el nombre. Aquí está, la organización del Club Negro. Lo que pasa, esta organización está compuesta por varios mafiosos y yakuzas y otros ricachones y demás, que son los que... un grupo criminal a fin de cuentas, que la función de esta organización, o lo que vemos en el manga anime, es que se dedican a hacer apuestas como se ve en el live action. La idea aquí de Sakio era desplomar a Gonzo Turakane, que para eso manda a Toguro, que muy bien acertado el actor, por cierto, da todo el perfil de Toguro, me dio muchísima ilusión verlo, pero insisto, Toguro debió aparecer en la segunda temporada, que es en donde veríamos todo su potencial. Y aquí, en este mini arco, más o menos ocurre la cosa casi igual, porque aquí Yusuke y sus amigos ganan a todos los yokais que pone Gonzo Turakane y desploman así a Gonzo Turakane, y Sakio se queda con toda su fortuna. Lo cual Gonzo Turakane aquí muere. Eso en el manga anime. Creo que en el live action la organización se salva entera. Pero luego en el manga anime transcurre de otra manera. Claro que aquí Yusuke no tenía el nivel suficiente para derrotar a Toguro. ¿Qué pasa? Aquí Toguro hizo el palique para dejarse ganar por Yusuke. ¿Qué pasó? Vio que Yusuke tenía mucho potencial y esto lo animó para enfrentarse a él en el siguiente arco, lo cual lo invita al Torneo Oscuro, que es lo que digo que me temo que ya no veremos en esta serie, no lo veremos en la segunda temporada. Y ahora, ¿qué conflictos tengo yo con este live action y demás? Que lo primero, y he remarcado mucho, que me temo que ya han quitado lo mejor de la obra, el Torneo Oscuro, porque es lo mejor de Yu Yu Hakusho, y al mismo tiempo que la han querido agilizar, vale, no te digo que no, pero te has cargado el mejor arco, y para hacerme 5 episodios no me borres algo tan importante como es el combate entre Yusuke y Toguro de esa manera. A ver qué ocurre en el live action, no os confundáis, pero en el manga anime ocurre de una manera mucho mejor y más coherente. Pero bueno, dejamos eso a un lado. Cosas que ocurren en el live action.
antes de que salven a Yukina, Genkai, que aquí fue muy pronto que le traspase sus poderes espirituales a Yusuke, cosa que vemos en el más adelante en el manga anime, para que así pudiera enfrentarse a Toguro. Personalmente fue demasiado pronto, porque apenas Yusuke había empezado a entrenar. No tenía la suficiente fuerza espiritual para mantener todo ese poder. Claro que todo se ha dicho, sin ese regalo, sin el regalo de la Genkai, nunca se podría haber enfrentado a Toguro. Cierto, cierto es, pero, insisto, lo podrían haber dejado para una segunda temporada. Sé que me he puesto muy pesado que la segunda temporada, pero lo siento. Hay cosas que han hecho muy bien en este live action, cosa que remarcar al principio. Hay arcos que se han quitado que se agradece porque si no hubieran ralentizado, pero esto último me parece mal. Tampoco esperaba que se viera el grupo de Toguro en esta temporada. Y mira los combates que transcurren, lo cual no me desagradó para lo que bien llevado estaba, que fueron muy fieles al manga anime, las coreografías estuvieron geniales. Claro que verlos a Kurama y a Hiei con la vestimenta parecidas a las del torneo me gustó bastante. Sobre todo, no esperaba ver la forma yokai de Kurama, eso no lo esperaba ver en ningún momento, que es la forma original de Kurama, todo se ha dicho. O, en el caso de Hiei, que usa ¡el dragón de llamas negras! Me cago en la puta, que no esperaba ni que usase eso en ningún momento en la serie. Pero mirad, ahí me lleva un canto a los dientes y el equipo de los compañeros de Toguro, como eran... A ver, que lo tengo por aquí el nombre... Karasu y Bui. Karasu es el tipo que se enfrentó a Kurama, y Bui, el tipo de la armadura, pues sus trajes eran muy fieles al manga anime, cosa muy bien acertada. Pero insisto, esto hubiera sido mejor que lo hubieran hecho en segunda temporada, porque ya lo que queda del manga anime ya baja muchísimo el nivel. Espero que no hagan más temporadas de Yu Yu Hakusho porque esta ha estado bien, pero para lo que queda de obra no merece la pena. Pero volviendo a esto, algo que no me gustó de Karasu, el tipo que se enfrenta a Kurama, algo que no me gustó de él, que sí es cierto que usaba bombas, pero aquí es que parece que sean como bombas explosivas que lanza con la mano de pum, pum, pum. Mientras que en realidad son bombas espirituales que dependiendo tu nivel espiritual podías verlo o no. Claro que Kurama en su forma humana era incapaz de verlo. Cuando se transforma en el yokai original, pues ya sí que es capaz de ver las bombas. Lo cual eso le dio un poco más de juego en el combate. Y Hiei, cuando se enfrentó a Bui en el manga anime, tenía nivel suficiente para derrotarlos y usar el dragón de llamas negras, pero aquí algo que no vemos es que Hiei devora el dragón de llamas negras, que es así como uno controla realmente al dragón de llamas negras, que te lo comes para darte más fuerza. Quitando que se han perdido muchos yokais en esta obra, como el compañero que acompañaba... Había un yokai que acompañaba a Koenma todo el rato durante la obra, lo cual era como el compañero que hacía los chistes fáciles. Lo cual había momentos que tenía unos gas importantes y... demonios, era el chiste. Era el personaje que era el chiste. Que todas las collejas se las llevaba a él. Cuando había que hacer un chiste humorístico se usaba este personaje para que recibiera la colleja. Tantos físicas como verbales. Pero insisto, como han tenido que recortar tantos personajes, cosas que se han podido perdonar. Algo que han adelantado aquí de la trama y el drama al mismo tiempo es sobre el drama de Toguro. Porque vemos, antes de que lo expliquen, vemos cómo se convirtió en yokai. Lo cual se contempla al final del arco cuando Yusuke lo derrota. Vemos a Genkai en el más allá esperándole para despedirse de Toguro y decirle que no hace falta que se martirice más ya que ha sufrido demasiado por ello, ya que Toguro voluntariamente eligió el peor infierno para redimir sus pecados. Lo cual aquí se ve el cariño que se tenían tanto Genkai como Toguro, pero lo que pasa es que Genkai nunca pudo perdonarle que Toguro abandonase su parte humana para convertirse en yokai y así derrotar al monstruo que mató a sus alumnos. Lo cual fue un monstruo que nadie pudo derrotar en su día, lo cual quiso animar un poco a Toguro, pero él, por su forma de ser, quiso ir por el camino más difícil. Aparte de toda esa metralla que le he metido, algo que no he mencionado todavía es que los escenarios, sobre todo del más allá, son maravillosos, hermosos, es un CGI que vale la pena. Para eso debería aprovecharse mucho el CGI. Para los escenarios, los fondos. Pero no para el diseño de personajes, que hay algunos que parecen de plastilina y da asco, tío. Cuando el CGI se usa bien, se usa bien. Y es para lo que debería usarse únicamente y principalmente el CGI, para escenarios. Creo que hay otras cosas que
se tiene que usar forzosamente el CGI, pero sobre todo cuando lo usas en escenarios no tiene desperdicio. Pa, pa, pa. Tal vez me haya saltado muchas cosas porque, por ejemplo... Ah, sí, volviendo a la invasión. Vemos un combate entre Kuwabara y el que se hace ya el hermano mayor de Toguro, que era el enano este que... El enano que se podía regenerar como si nada. En el manga anime el combate transcurre de otra manera. Claro que Kuwabara no lo llega a derrotar del todo como se ve en el live action, pero sí que es capaz de hacerle frente con la espada espiritual. Espada espiritual. Cada vez que pasa más el tiempo hablo peor. La espada espiritual de Kuwabara llegó a dejarle en un momento maltrecho, que le costó muchísimo tiempo recuperarse. A pesar de ello, Kuwabara no tenía suficiente poder para derrotarlo. Claro que algo que fue muy fiel aquí en el live action es cuando el hermano de Toguro cuenta la historia de Genkai y Toguro, de cómo se enamoraron y metió toda la mierda porque es un cabrón. Que si Genkai tenía envidia de Toguro por su eterna juventud y demás. Y le gustaba mucho meter mierda y... No era un hombre de palabra porque era un sanguinario. Era un cabrón sádico sanguinario. Cabeza por peor. Lo cual el personaje estuvo muy bien llevado. Y claro, la gracia está que cuando Toguro finalmente se va a enfrentar a Yusuke, hay un momento como este le gusta, que le pide a Toguro que se enfrenten ellos dos contra el equipo de Yusuke. Pero lo que pasa, Toguro, como quería enfrentarse solamente a Yusuke, hay un momento que ocurre exactamente igual que en el manga anime, que no quiere ayuda de ninguno y lo machaca. Que viene comentario diciendo que yo sacrifiqué mi alma por ti para echar a tu lado, y el otro, muy bien, pero yo solo lo hice por mí mismo, no sé qué has hecho con tu vida. Hasta ese momento lo había tolerado durante muchísimo tiempo, a pesar de tener ideologías tan diferentes. Y es aquí donde ocurre el combate final entre Yusuke y Toguro, que lo cierto, cuando vemos la transformación final de Toguro estuvo muy bien hecha. No me esperaba ver a esa forma monstruosa de Toguro, no la esperaba ver en este live action. Me gustó cómo se llevó, y claro, la gran diferencia entre el manga anime y el live action es que Yusuke en ningún momento se entera que Genkai había muerto hasta que lo dice el hermano mayor de Toguro, lo cual provoca más caos interno. Mientras en el manga anime transcurre de otra manera y crean conflictos internos, aquí es más dramático, pero claro, es aquí pasa lo de siempre. Mientras que en el manga anime hay más relación entre Yusuke y Genkai, lo cual empatiza para este momento, que esa relación se empatizó para el combate antes de Toguro, aquí en el live action lo agilizaron de tal manera que se ha perdido el cariño, se ha perdido el carisma, la relación de estos personajes, que a pesar de estar siempre en conflicto se respetaban mutuamente. Porque Yusuke intentó varias veces escabullirse, discutía constantemente con la Genkai, pero en el fondo la respetaba. Y aquí no me ha dado tiempo a que se encariñen estos personajes. Pero bueno, comentarios de fanboy, para que os vaya a engañar. Estos combates, aunque lo podrían haber aprovechado para la segunda temporada, estuvieron muy bien llevados. Me gustaron la coreografía que llevaron y no tengo quejas sobre ello. Pero claro, esto lo de siempre. Para acabar en esa temporada me has quitado el mejor arco, que es como decirme que en Kenshin me borres a Sisio, que es el mejor villano de la serie. Es como adelantar el arco de Sisio y no mostrarme todo lo que pasa por detrás. Pero la cuestión es esa. Que alguien me lo confirme, porque me parecía entender que en el live action la banda esa del... Lo he dicho antes. La organización del Club Negro, ese me parecía entender en el live action que al final todos sobreviven. Si me equivoco, que alguien me lo diga en los comentarios, que es por asegurarme, porque hay ciertas cosas que no tengo claras. Y como he dicho durante ciertos momentos, que si hay algo que me he dejado por medio, que me lo comenten en los comentarios para tenerlo en cuenta para futuros vídeos. Algo que he visto aquí, que me ha parecido muy pronto. El sueño de Sakio era crear este agujero vórtice negro para que aparecieran los yokais al mundo humano, cosa que en el manga anime no consiguió a tiempo, y que Toguro tenía planeado usarlo para meterse en el mundo de los yokais y enfrentarse a tipos más fuertes. ¿Qué pasó? Conoció a Yusuke, tenía la esperanza de enfrentarse a alguien como él, y al final lo consiguió. Que es lo que Toguro ambicionaba, de pelear con alguien al 100%.
Y si no lo encontraba en el mundo humano, sería el mundo de los yokais. Y con esto último dicho, voy a empezar a hablar de lo que me ha parecido en esta serie. Los que no quieran ver spoilers del manga anime, este es un buen momento para dejar el vídeo. Si creéis que me he dejado algo, ponerme en los comentarios para ver si le puedo hacer una segunda parte para reforzar lo que me ha quedado. Y ahora voy a pasar lo que, a ver si otra gente está de acuerdo conmigo, que hay cosas que se han dejado en el tintero de esta serie. Así que, una última cosa. Los que todavía aún no tengan el silenciado el vídeo, este es un buen momento para que dejéis el vídeo, porque a partir de ahora van a ser spoilers a punta pala. No habrá más contenido después. No habrá más contenido después. Así que para los que se vayan ahora, le podéis dar a like, suscribirse, compartir, toda la morraña que siempre hay en YouTube. Y para los demás, espero que me deis vuestros comentarios. Voy a empezar poniendo un banner. Maldita sea. Ahora. OBS, tú y yo tenemos que hablar seriamente. Ahora. ¿Pero por qué se muestra el otro? La madre que lo parió. Este banner quería mostrar. Este de aquí. Que muchos que hayan visto el anime reconocerán este banner como el ending de la el tercer ending de Yu Yu Hakusho. Lo cual, sí, me diréis, ¿es que has hecho pantallazos? Pues sí, he hecho pantallazos, pero la diferencia es que esto no es un simple pantallazo. Son varios pantallazos que he tenido que recortar, cosa que hacía muchísimo tiempo que no hacía. Y yo creo que a mucha gente le gustará tener esto. ¡Qué bueno es vuestro Tito Mozarru con vosotros! Se pega la paliza a daros un banner de la hostia, que luego vosotros simplemente pausaréis el vídeo, le daréis a imprimir pantalla y tenéis un banner muy bonito sobre los personajes que se han quedado en el tintero de Yu Yu Hakusho. Pero a ti no te había quitado ya el bestiario este. Puto ves el trabajo que me vas a dar. Voy a dejar esto aquí una temporada porque me parece muy bonito y yo creo que a la gente le va a gustar verlo. Dicho todo lo que he dicho antes, vamos a pasar a los eventos del torneo oscuro, que yo creo que más de uno estará de acuerdo que lo podrían haber dejado para segunda temporada. Sé que he sido muy pesado con eso, pero es que me duele muchísimo que se haya mostrado esos combates tan buenos, pero los podrían haber dejado para una segunda temporada. Haber salvado a Yukina y ya está, ya está. Pasemos a los eventos del torneo oscuro. Perdemos la oportunidad de que todos los miembros del Club Negro se ven morir antes de que acabe el torneo. Porque los del Club Negro hicieron todo lo posible, todo lo humanamente posible, para que el equipo de Yusuke perdiera. Y claro, esto provocó que se fueran arruinando junto a través de Sakio, que él iba ganando todas las apuestas. Y claro, Toguro a veces se mosqueaba con ellos diciendo, cabrones, que me estáis puteando a Yusuke, pero al mismo tiempo decía, bueno, si no son capaces de hacer frente a esta dificultad, pues no eran capaces de enfrentarse a mí. A pesar de que Toguro toma armas que tomar, hay un momento que dice, Yusuke, espero que avances. La gracia de dicho torneo es que, aparte de nuestros 4 personajes principales, se coló un enmascarado, lo cual hace dudar en varias ocasiones si era la mismísima maestra de Genkai. Recordad que aquí, en el manga anime, Genkai no había muerto todavía, porque muere más adelante en este arco. Aquí es donde muere realmente Genkai, que pasa más o menos parecido a Life Action. Le entrega su poder espiritual a Yusuke, se enfrenta a Toguro y muere. Pero claro, hubiera sido más interesante de esa manera porque vemos empatizar a estos dos personajes. Volviendo a la guerrera enmascarada, que podía ser Genkai o no, ya que lucha en pocas ocasiones, nadie se lo tomaba en serio. Pero cuando se demostró que era Genkai, ya la cosa cambiaba. Tiene pinta que en el live action Genkai no va a resucitar. A mí me dio a entender que no iba a resucitar en ningún momento. Solo que aquí, cuando acabe el torneo, Genkai sí resucita. Cosa que sabréis mucho que hayan leído el manga anime. Ya que la gracia del torneo oscuro era que el que ganase le cumpliría un deseo. ¿Qué pasa? La mayoría del equipo de Yusuke querían que Genkai resucitase. Salvo Hiei, que quería a toda la organización muerta. Cosa que irónicamente consiguió antes de ganar el torneo. Claro que la resucitación de Genkai transcurre porque Toguro en un momento le dice a Koenma que resucite a Genkai porque teme que Yusuke algún día se convierta en otro tipo como él. Como diciendo, Yusuke es más o menos como yo. Y temo que pueda coger mal camino. Resucita a Genkai y que le oriente un poco más en la vida. Y prácticamente Genkai era la
la moralidad de Yusuke, lo cual sigue entrenando con ella y todo lo que pasa después. Pa, pa, pa. Ya que hemos rematado la parte de Genkai en este arco, pasemos a los combates del torneo. El dragón de llamas negras de Hiei que vimos en el live action contra Bui, el cual Kurama le insinúa que ya no podrá usar su brazo durante el siguiente combate contra Toguro. Más o menos ocurre así en el manga anime, que sabéis que al principio Hiei usa demasiado pronto el dragón negro, lo cual inutiliza su brazo y tiene que llevar los combates de otra manera hasta que aprenda a manejarlo. Por ello, cuando se enfrenta a Bui, es cuando vemos cómo Hiei aprende a usar realmente el dragón negro, que absorbe al dragón negro, derrota a Bui y se tiene que tomar un descanso, ya que lo agota físicamente. Por mucho que entrenes con el dragón negro, al final, después de cada combate siempre vas a acabar exhausto. Da igual el tiempo que lleves entrenando, que es la consecuencia de devorar el dragón negro. Pa, pa, pa. Una cosa que perdimos en el live action es que Bui comenta que de las pocas veces que ha perdido en su vida, la única vez que perdió fue contra los hermanos Toguro, y por eso le seguía fielmente porque esperaba derrotarles, y Karasu más o menos por el estilo. Pero como Karasu era un asesino, por eso Toguro les gustaba tenerlos porque eran rivales fuertes, y le vino bien para este torneo, para ser los 4 luchadores del arco final. Ya que hablo de este torneo, algo que hemos perdido muy fuerte, cosa que no se puede perdonar, que hemos perdido las furras. O sea, me ha quedado más arriba de lo que esperaba, gracias. Hemos perdido a estas 2 maravillosas presentadoras, que una de ellas es Koto, la chica de las orejas, que literalmente la traducción oficial sería como la conejita, que yo en ese sentido no le veo ningún parecido porque tiene más una cola de zorro que otra cosa, que es un personaje muy importante durante este arco, que es una presentadora genial. Y luego estaba, a ver si lo tengo por aquí, la chuletilla, Yuri, que solo aparece en el final del torneo, que es otra presentadora menos aplicada que Koto, pero que también tiene su gracia. La cuestión es que cuando Kurama se enfrenta a Karasu, es Yuri quien está ahí controlando como presentadora del combate. Y es un momento muy épico y gracioso en el manga anime, porque claro, vemos de repente cómo Kurama derrota a Karasu, pero Yuri te dice algo que te hace sospechar. Y ese, claro, cuando todos dimos por supuesto que Kurama había ganado tras matar a Karasu, es que de repente Yuri dice, y el ganador es Karasu. Y nos quedamos todos en plan, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué? Y es que hasta el mismo Kurama hay un momento que dice, Yusuke, lo siento. Lo cual refuerza para los más avispados de que Kurama no había ganado, pero claro, luego aparece una repetición en que efectivamente Yuri, que hace muy bien su trabajo, empieza el conteo hasta 10 y Kurama no se había levantado antes de los 10 segundos, y esto le provocó que perdiera el combate por mucho que matase a Karasu. Irónicamente sale vencedor de la batalla a muerte, pero no ganó el combate, y es un chiste que se ha perdido, lo cual esto creó muchos conflictos con Yusuke, y hay un momento que Yusuke medio reconoce su error, que es muy gracioso, que le dice, la próxima vez que te oiga yo bien alto, como diciendo, esa vez te lo perdono, he cometido un error, pero la próxima vez dilo bien alto. Lo cual me parece un error esto, que vamos a perder esas 2 furras en la segunda temporada, cosa que no van a ver. La gracia de cuando el hermano mayor de Toguro cuenta toda la metralla sobre Genkai era cuando peleaba contra Kuwabara. Claro que aquí el equipo de Yusuke, algunos lo sintieron, Yusuke, Kurama y Hiei sintieron la muerte de Genkai, sospechaban, pero no se lo dijeron a Kuwabara. Lo cual esto provocó que cuando derrotó al hermano mayor de Toguro, cuando soltó toda la mierda que soltó, se cabría con Yusuke y compañía diciendo, ¿qué pensabais, cabrones? ¿Que me iba a cagar tras ese combate porque Genkai hubiera muerto? Y Yusuke le dijo la verdad, que no le quiso decir nada porque aún no había superado la muerte de Genkai. Le parecía como en un sueño y esperaba que apareciera en el último momento. Lo cual esto hace mucho peso que Yusuke tuviera cierto aprecio por Genkai. Cosa que este live action se ha perdido mucho. Una de las guarradas que hizo la organización negra es que hay un momento cuando separan a ciertos miembros del equipo de Yusuke que les hacen hacer, por si fuera poco, un segundo combate, que en esos pelean Kurama, Yusuke y Kuwabara. Kurama, con las pocas fuerzas que tenía, se carga a 2 o 3, Yusuke remata,
que para colmo hacen perder a Yusuke de mala manera con excusas. Y aquí perdemos uno de los grandes chistes y de los mejores momentos de Kuwabara, el cual estaba herido, se enfrenta a un enemigo el cual parecía tener todas de perder Kuwabara. Tenemos un momento emotivo de la trayectoria de Kuwabara sobre esta obra, como las veces que iba tras Yusuke para derrotarlo, hasta que poco a poco hizo que Yusuke lo reconociera, porque al principio ni lo nombraba. Hasta que hay un momento que dice que lo nombra por primera vez por su nombre y se queda Kuwabara. ¡Jeje! ¡Por fin te acuerdas de mi nombre, eh! ¡Por fin me respetas! ¡Ya me respetas un poquito! ¡Ya he hecho que te acuerdes con mi nombre! Era así un poco el chiste. El entrenamiento de Kuwabara junto a Kurama y Hiei, que Hiei se reprimía mucho por ser un humano y mientras que Kurama lo empleaba a fondo. Y para colmo, cuando parecía esto de estar perdido, tenemos el mejor gag de la obra, que aparece Yukina y por el mágico poder del amor derrota a su enemigo de un puñetazo diciendo ¡aparta, que quiero ver a mi chica! Se acerca a ella y por poco el muy imbécil pierde el combate por no subirse al ring a tiempo. Le faltó un segundo o dos a perder el combate por saludar al amor de su vida. Es una lástima, pero perderemos ese chiste. E insisto, y todo esto me hubiera gustado verlo en la segunda temporada. Vamos a hablar lo más interesante. De los otros personajes que aparecen en este torneo y también aparecen en este banner, que más de uno lo habréis reconocido, que vamos a ir mencionando poco a poco. Bueno, voy a pasar directamente a los que se hacen coleguillas de Yusuke y compañía. Vamos a empezar con... Esto se ha subido más de lo que quería. Con Rinku, el chico de los yoyos. Es un chico que se enfrenta a Kuwabara, el cual salió del ring y... Kuwabara salió del ring, para colmo, porque discute con Yusuke como siempre. Tras discutir con Yusuke por salir voluntariamente él del ring, pierde el combate. Lo cual estuvo gracioso como este niño usó los yoyos para enfrentarse a Kuwabara. Que Kuwabara perdió por idiota, porque no es que tuviera gran poder espiritual, pero demostró que pudo hacer frente a un yokai que tenía habilidades. Y la gracia está que le pedía una revancha y Ringo dice: sí, hombre, lo que me faltaba, te gana de milagro y ahora me vas a dejar tú en paz, yo no pienso volver a pelear contigo. Y son momentos graciosos que se pierden, porque aquí Kuwabara hace mucho el idiota. Y ahora, otro personaje muy querido es Chu, el borracho. Aquí mejor. Sí, lo tenía todo esto preparado y para colmo he tenido que retocar más de lo que esperaba. Chu, el cual tiene un estilo muy del universo Hokuto no Ken, así mundo posapocalíptico y demás, ese estilo de punk, muy característico de esta obra de personajes bizarros, pero se hizo maravillas en el combate contra Yusuke. Sobre todo con el famoso bebé que se hizo de ¡peleas con cuchillos!, el cual Kuwabara lo remata con el comentario más obvio, al menos en varias traducciones, el cual dice: he oído hablar de peleas de cuchillos. Y creo que era Botan, otra persona, que dice: ¿y qué consiste en ese combate con cuchillos? ¿No lo ves? Simplemente se dejan cuchillos en el suelo y se tienen que golpear a través de los cuchillos. Algo así era. Mal explicado por mi parte, pero era un combate que decía: hay que usar cuchillos y ya está. Era muy obvio el comentario. He oído hablar de ello, pero te lo hice de una manera tan redundante que no te aporta nada. Es en plan: vale, tío, me acabas de decir lo que he visto yo mismo. Pero lo importante es que Yusuke se gana la empatía de Chu tras aceptar su combate a cuchillos contra él. Y lo cual, Yusuke gana el combate, pero gana dos cosas: el combate y la empatía de un luchador. Lo cual me parece maravilloso, porque Chu lo decía, que ambos arriesgaron su vida tras este combate. Chu también es un personaje muy carismático, como ya vimos con Yusuke. El problema que tiene Chu es que le gusta beber mucho, y por si fuera poco, es muy mujeriego. Porque aquí vemos constantemente cómo le echa la caña a Koto, que busca constantemente salir con ella, y cuando ve a otra mujer bonita, pues pierde la cabeza y se lanza tras ella. Lo cual es una lástima, que se haya perdido ese gag. A ver, seguimos con... lo tengo por aquí, sí. Toya, maestro del hielo, el cual este tío se enfrenta a Kurama y le comenta su sueño de salir de las sombras para ver el mundo, la luz, porque son gente que han vivido en las sombras, aunque estuvieran en el mundo de los yokai, siempre han vivido en la zona más oscura. Querían sentirse como es estar fuera en la luz, y por eso querían ir al mundo humano. Pero aquí, aparte, es un gran combate que tiene Kurama contra Toya, que es muy característico de esta obra, lo cual empatizan.
empatiza muchísimo y se gana, como siempre, el respeto de Kurama por escucharle su sueño y porque, de alguna manera, se entendían. Para mí, para mí, ahora vamos a ver a uno de los mejores personajes diseñados, que es Jin, el maestro del viento. Y papapam, lo tengo por aquí. El mejor personaje diseñado tanto físicamente como en personalidad, porque Dios mío, menudo juzgando que es. Dios mío, tiene una personalidad así de juguetón, risueño, que se gana la empatía de cualquier personaje. Y como también le gusta combatir, con Yusuke se hace fuertemente amigo. Y es que a mí tiene mucho toque, me dio muchas veces aire de un personaje de Ranma, que tal vez haya inspirado más o menos en ese estilo de personajes, pero me encanta este personaje. Es un combate que está muy a la par esos dos, porque Jin usa mucho el viento a su favor para volar y usar sus ataques, por eso es el maestro del viento, y esto hace que pueda volar tranquilamente. Y lo cual aquí, después de este combate, los de la organización negra hacen que Yusuke pierde injustamente cuando hasta Jin reconoce que él había perdido el combate tras ser derrotado por Yusuke, y vemos lo que he comentado antes del meme de Kurama, de Kuwabara, que es cuando gana por el poder del amor. De verdad que el autor, cuando puso el nombre de este personaje, se queda a gusto. Hablemos ahora de Shishi Wakamaru, un demonio que viste como samurái y cual le gusta humillar e intimidar a sus rivales, pero procura no sacar ni sus cuernos ni su auténtica personalidad delante del público, ya que es muy egocéntrico, le gusta ser el centro de atención, quiere ser popular y famoso, y por ello accedió a entrar en dicho torneo y correr el riesgo de enfrentarse hasta a Toguro, que claro, si ganase a Toguro ya su fama se dispararía. Cuando pelea contra el equipo de Yusuke y descubre que la enmascarada es más ni menos que la maestra Genkai, pues imaginaos, es en plan, hostia, la famosa maestra Genkai, pues ahora te voy a derrotar y mi nombre va a ascender por los cielos por derrotar a alguien tan fuerte en artes marciales y espiritual. Pero ¿qué pasa? Aquí Genkai usa una de sus muchas habilidades para darle la vuelta al combate. Cuando ella parecía tenerlo todo perdido tras entregarle su poder espiritual a Yusuke, aprovecha la energía de su rival para conseguir ella la energía espiritual que necesitaba para derrotar a su rival. Y así Genkai ganó este combate. Y tras este combate, de alguna manera, este personaje, que sin motivo alguno se hace colega de Yusuke y los demás. No me digáis por qué, nunca entendí por qué este precisamente se hace amigo de Yusuke y los demás, nunca lo entendí, pero cosas del autor, ¿quién se lo va a refutar? Solo nos queda hablar de Suzuki, el cual es un experto en crear objetos demoníacos. Otro egocéntrico que se consideraba bello, le gustaba tomar diferentes apariencias si se tratase de un personaje de una novela de aventura, lo cual él le podía imaginar de formas diferentes. Claro, la gracia que él mismo lo dice, que da igual el rostro que tenga yo aquí, si cuando escriba yo mi libro, como diré que soy bellísimo y no sé cuánto, cada persona me imaginará de una forma diferente. Porque la gracia es eso. Lo importante es no cómo me vea yo aquí, sino cómo me vea la gente de fuera tras leer mi libro. Me tienen que ver como alguien precioso, galante, elegante, un montón de apelativos. Tenía como objetivo derrotar a Toguro, ya que Suzuki fue derrotado antiguamente por Toguro y formó un equipo con Shishi Wakamaru y otros tipos con los que combinaban perfectamente sus artefactos demoníacos, que él consiguió una estrategia con los que él creía poder derrotar a Toguro, pero tras perder con el equipo de Yusuke, efectivamente, contra Toguro no tendría nada que hacer. Tras este combate, les entregó ciertos objetos espirituales a demoníacos a Kurama, Kuwabara y Hiei. Hiei era el único que no usó su arma demoníaca, mientras que Kuwabara y Kurama sí probaron esos artefactos antes del combate contra Toguro. De esta manera, Suzuki sí que se ganó de alguna manera la empatía de Yusuke y los demás. Y estos son 5 personajes carismáticos que hemos perdido en esta obra. De momento, solo me queda mencionar al último furro de la obra, que es ni más ni menos que Pu. Voy a moverlo un poco más para arriba. Como hemos mencionado antes, lo del tema del huevo espiritual, que es algo que Koima conservó durante mucho tiempo hasta que Yusuke resucitase, ese aquí tenía un arma de doble filo. Es que ese huevo espiritual, si Yusuke no se había vuelto
una persona buena o algo por el estilo, decía Kurama, digo yo Kurama Koema, va, que ya se me va la cabeza, es que ese huevo, que es una parte de su alma, acabaría devorando a Yusuke inevitablemente. Conociendo la personalidad de Yusuke, no te esperas a este Furby tan bonito, tan agradable, porque hasta Botan hacía chistes que iba a salir como un demonio de una serpiente de 8 cabezas, como otro demonio de folclore japonés. Y claro, esto provoca que cuando ven a este furro, todo el mundo se ríe diciendo: ¿cómo puede ser que un capullo como tú, que es un chulo, un buscaproblemas, tenga un bicho tan bonito? Y esto provoca mucho humor. Y si os habréis fijado, no he mencionado mucho a Botan porque realmente no hace gran cosa en este live action, salvo el primer episodio cuando Yusuke resucita y le explica todos los pasos que tiene que hacer. Porque sí, la actriz que la interpreta es muy atractiva, lo que quieras, pero realmente no hace nada en este live action. Hizo más en el manga anime, un poco más. Pero por desgracia aquí Botan brilla por su ausencia después del primer episodio. Koenma tuvo un poco más de caché, pero lo justo. Y prácticamente esto es lo que tengo que decir yo sobre la serie de Yu Yu Hakusho. Si me he dejado algo, insisto que me lo dejáis en los comentarios por si me cabe para un segundo vídeo o para tenerlo en cuenta en futuros vídeos por si acaso lo cuelo por en medio. Y si os ha gustado, like, compartir, suscribíos, toda la morraña de siempre. Y si os ha gustado la imagen, no dudéis de hacerle un pantallazo a este banner y disfrutar. Cosa de vuestro Tito Mozarru. Y si lo compartís en internet, mínimo, solo pido mínimo, que compartáis diciendo que lo habéis visto en este vídeo aquí. Es lo único que os pido. Así que por todo lo demás, espero que hayáis disfrutado. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.